Hola, el día de hoy les voy a presentar cómo funciona la normalización en las bases de datos. Empecemos definiendo qué es normalización. Básicamente la normalización, como lo puedes ver en pantalla, es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, con objeto de minimizar la redundancia de datos, facilitando su gestión posterior. Esto quiere decir que la normalización son reglas, y como tal existen varias reglas. Hemos hablado también de que hay, por ejemplo, primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, y también existen cuarta y quinta forma normal. Sin embargo, en este capítulo solamente abordaremos hasta la tercera forma normal, y te voy a enseñar cómo se utilizan y cuáles son estas reglas. Entonces, básicamente, te comentaba que vamos a ver la normalización y tú vas a encontrar en muchos sitios de internet que estas reglas las encuentras así como 1FN, o sea, primera forma normal, o también segunda forma normal o tercera forma normal. Las otras dos formas normales, la cuarta y la quinta, también es bueno usarlas. Sin embargo, hay muchas empresas que solamente llegan hasta la tercera forma normal. ¿Y esto por qué? Porque posiblemente se violen las reglas de forma normal 4 y quinta en muchas empresas debido a la necesidad de agilizar las consultas y hacer un mantenimiento a sus sistemas de bases de datos. Bien, empecemos entonces con la primera forma normal. En la primera forma normal, la regla dice que todos los atributos llave deben estar definidos. También indica que no deben haber grupos de valores repetidos. Y todos los atributos son dependientes de la llave primaria. Entonces, ojo con esos tres factores porque debes tener claridad sobre estos tres conceptos para poder aplicar primera forma normal. Entonces, veamos un ejemplo. Cuando una tabla está en primera forma normal, es cuando todos los atributos de clave están definidos y cuando todos los restantes dependen de la clave primaria. Sin embargo, una tabla en primera forma normal aún puede contener tantas dependencias parciales como transitivas. Y si te preguntas, bueno, ¿y qué es eso de dependencias parciales? Entonces te explico. Una dependencia parcial es aquella en la que un atributo es funcionalmente dependiente de una parte de la clave primaria de múltiples atributos. Y una dependencia transitiva es aquella en la que un atributo es funcionalmente dependiente de otro atributo que no es clave. Observa la diferencia con la dependencia parcial, ¿no? La transitiva no posee este tipo de relaciones con atributos que no sean de la clave. Naturalmente, una tabla con una clave primaria de un solo atributo no puede exhibir dependencias parciales. Entonces recuerda que esta es la definición de la primera forma normal. Bien, la segunda forma normal, ¿qué dice nuestra regla? La regla dice básicamente que para poder decir que estamos trabajando con segunda forma normal, pues debemos haber cumplido las reglas que vi anteriormente, la que les explicaba. O sea, debe cumplir con la primera forma normal. Adicionalmente, para estar en segunda forma normal, no deben existir dependencias funcionales parciales. Bien, entonces, explicando este concepto, una tabla se encuentra en segunda forma normal cuando está en primera forma normal y no contiene dependencias parciales. Por consiguiente, una tabla en primera forma normal automáticamente está en segunda forma normal si su clave primaria está basada solamente en un atributo simple o único. Una tabla en segunda forma normal aún puede contener dependencias transitivas. Recuerda que te explicaba que una dependencia parcial es aquella en la que un atributo es funcionalmente dependiente de una parte de la clave primaria de atributos múltiples. Bien, y la tercera forma normal, ¿qué nos dice la regla? Nos dice que para normalizar en tercera forma debemos cumplir con la segunda forma.
Y adicionalmente, no deben existir dependencias transitivas entre las columnas de una tabla. Bien, entonces explicando este concepto, una tabla se encuentra en tercera forma normal si está obviamente en segunda forma normal, que ya la vimos anteriormente, y no contiene dependencias transitivas, lo cual significa que las columnas que no forman parte de la clave primaria deben depender solo de la clave, nunca de otra columna no clave. Recuerda que te decía que una dependencia transitiva es aquella en la que un atributo es funcionalmente dependiente de otro atributo, no de clave, y naturalmente una tabla con una clave primaria de un solo atributo no puede exhibir dependencias parciales. Bien, otro concepto adicional a la normalización es la desnormalización. Entonces te preguntarás, ¿cómo así? O sea, ¿por qué tenemos que desnormalizar? Si se supone que estamos aprendiendo reglas para aprender a normalizar y ahora el profe nos sale con el cuento de que hay que también desnormalizar. Pues bien, te explico el concepto. Las reglas de normalización no consideran el rendimiento. En algunos casos es necesario considerar la desnormalización para mejorar este rendimiento. La desnormalización es la duplicación intencionada de columnas en varias tablas, lo cual aumenta la redundancia de datos. La normalización crea más tablas al avanzar hacia formas normales más altas. Sin embargo, a mayor número de tablas, mayor número de combinaciones al recuperar los datos, lo que contribuye obviamente a la ralentización de las consultas. Por esta razón, para conservar y mejorar la velocidad en determinadas consultas, se pueden anular las ventajas de la integridad de datos y devolver estructuras de datos a una forma normal inferior. Entonces, por ejemplo, ¿cómo? Pues resulta, por ejemplo, que a veces uno normaliza tanto y aplica estas reglas tan estrictas que resulta que tienes muchísimas tablas. Y cuando haces algún tipo de reporte o consulta, pues te das cuenta de que esto es muy lento. ¿Por qué? Porque básicamente tienes que hacer muchos queries en los cuales relacionas no solamente 2, 3 tablas, sino que relacionas 6, 8, 10 tablas. ¿Y solamente para qué? Para traer una información que necesitas con agilidad. Entonces, la base de datos puede estar muy bien normalizada, inclusive puede estar a quinta forma normal, que sería lo ideal. Pero ese mundo ideal cuesta. Y en este caso, en rendimiento de bases de datos, el costo es el tiempo. Hacer una consulta sobre 10 tablas que contienen la data distribuida correctamente, normalizada, puede resultar en una demora exagerada de tiempo de ejecución de los queries que hagas para tu sistema de información. Entonces también hay una recomendación para usar desnormalización, o sea, no llegar hasta el último nivel de normalización, sino posiblemente quebrantar algunas reglas para mejorar el rendimiento. Entonces, por ejemplo, si tú tenías 10 tablas y ahora dices no, con 4 es suficiente, pero estás duplicando, no sé, de pronto la ciudad, de pronto estás duplicando el código de la persona, el nombre o algún dato particular, y esto sería desnormalizar. Y obviamente la consulta sobre 4 tablas pues es mucho más rápida que una consulta sobre 10 tablas. Y de esta forma infringe la normalización, pero con objeto de mejorar el rendimiento. Bien, por último, en algunos casos es necesario considerar la desnormalización para mejorar el rendimiento. La desnormalización es la duplicación intencionada de columnas en varias tablas, lo cual aumenta la redundancia de datos. No debe suponerse automáticamente que todas las uniones o joins que hacen las tablas tardan demasiado tiempo. Bien, veamos un ejemplo práctico para aplicar la primera forma normal. Entonces, supón que tienes la siguiente información. Tienes una información que es el documento de identidad, el nombre de la persona, el cargo, el salario y el correo. Pero algunas personas pueden tener 2 correos. Entonces tú tienes este formato, por ejemplo en un Excel, y tú quieres crear una base de datos y meter esta información en algún sistema de base de datos, pero teniendo en cuenta las reglas de normalización. Entonces recuerda que la primera forma normal nos decía que una tabla está en primera forma normal
si sus atributos contienen valores atómicos. En este ejemplo que vemos, podemos ver que el atributo correo, este que está aquí a la derecha, puede contener más de un valor. Esto está violando la primera forma normal. Entonces quiere decir que tú no puedes simplemente crear una tabla que diga cédula, nombre, cargo, salario y correos, y en el campo correos colocas toda la información separada por espacios o por punto y coma, sino que para que esto sea normalizado debes hacer ajustes a esta información. Bien, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira esta forma. Tú podrías hacer lo siguiente. Tú podrías duplicar los registros con valores repetidos. Entonces mira, voy a volver aquí la presentación. Así teníamos a Juan Pérez, a José y a Ana. Observa que Juan tiene 2 correos y Ana tiene 2 correos. Entonces resulta que aquí, este proceso de duplicar los registros con valores repetidos, pues lo que me está diciendo es que Juan, mira que duplico la data de Juan, pero cada uno tiene un solo correo. Mira que este es el primer par, que son los 2 datos de Juan. José solo tenía un correo y Ana también tenía 2 correos. Entonces mira que dupliqué los datos de Ana. ¿Para qué? Para permitir identificar esa primera forma normal. Bien, entonces observa que aquí el atributo que estaba violando la norma era el correo. ¿Por qué? Porque había más de una posibilidad para un mismo empleado. Esto sería una primera forma normal. Pero ¿qué otra solución podemos tener? Posteriormente tú puedes separar el atributo que viola esta primera forma normal en una tabla. Y de esta forma podrías tener también los duplicados, pero ya lo que harías sería eliminar esta información y colocarla de forma independiente. Bien, y esto sería solamente una forma de solucionar el tema. ¿Qué otras alternativas tenemos? Observa lo siguiente. Yo podría hacer esto. Yo podría separar el atributo que viola la primera forma normal y crear una tabla independiente con ese atributo que viola la forma normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí obviamente estaríamos reemplazando de la tabla empleados y tendríamos simplemente que eliminar el atributo repetido, o sea, el correo. Mira la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior teníamos el correo acá como parte de la tabla empleados. Y en la diapositiva nueva, mira que el correo ya lo saqué. Y aquí coloqué otra tabla que la llamé correos. Entonces mira que saqué el repetido. Y ahora bien, en la tabla nueva original, mira que eliminé los duplicados. Quité la cédula Juan, jefe de área 3000 y quité el duplicado y simplemente la relación entre estas dos tablas va a ser la cédula persona, que es la llave primaria. Entonces yo yendo con este número de documento, ya sé que el nombre es Juan, jefe de área y gana 3000. Puedo irme a la tabla de correos y buscar aquí su documento de identidad. Y al encontrarlo voy a encontrar varios registros que contienen algún correo. Este caso sería que Juan tiene 2 correos, José solo tiene un correo y Ana tiene 2 correos. Entonces observa que al crear esta nueva tabla correos, esta tabla al igual hay que definir una llave única, se le definió como la cédula y el correo, o sea, ambos campos son la llave primaria para esta segunda tabla. Y la tabla original empleados conservó su llave primaria empleados y lo único que hicimos fue eliminar el campo repetido que era correo para que se formara una primera forma normal completa. Bien, sigamos. Resulta que Entonces resulta que teniendo esta ya primera forma normal definida, tenemos que hacer la segunda forma normal. Y entonces recuerda que decíamos que para hacer la segunda forma normal debíamos cumplir la primera forma normal. Entonces pues ya partimos de que ya estamos cumpliendo la primera forma normal, donde eliminamos los campos repetidos. Y en esta segunda forma, todos los atributos que no son de la clave principal
deben tener una dependencia funcional completa de todas las claves existentes en el esquema. En otras palabras, para determinar cada atributo no clave, se necesita la clave primaria completa, no vale con una subclave. La segunda forma normal se aplica a las relaciones que tienen las claves primarias compuestas por dos o más atributos. Bien, entonces observa que en este ejemplo, aquí como tal, nuestra llave primera solo tiene un atributo, entonces como tal, esto ya está en segunda forma normal. Y esta segunda tabla, que tiene dos atributos en la llave, pero como no tiene más de dos y son los únicos campos que están y no hay dependencias de otros campos adicionales, pues ya está considerada que esto está también en segunda forma normal. Bien, entonces observa que esto cumple con la primera forma normal, pero para la segunda forma normal tenemos que ver una información adicional para poder decir que esto está en segunda forma normal. Entonces mira, recuerda que la segunda forma normal se aplica a las relaciones que tienen claves primarias compuestas por dos o más atributos. Y si hay una relación que está en primera forma normal y su clave primaria es simple, pues tiene un solo atributo, entonces también está en segunda forma normal. Por lo tanto, de la solución anterior, la tabla empleados está en primera forma normal y la tabla correo no tiene atributos no clave, por lo tanto también está en segunda forma normal. Sin embargo, no es todo. Tenemos que examinar las dependencias funcionales. En este caso me estoy refiriendo aquí al campo del cargo, que son atributos no clave de empleados, por ejemplo. Entonces, para que esto esté en segunda forma normal, ¿qué tenemos que hacer? Analizar estas dependencias funcionales. Entonces, mira, la cédula, en este caso de nuestra llave, va a tener una dependencia funcional del nombre, el salario y el correo. O sea, nombre, salario y correo van a tener dependencia funcional sobre cédula. Y el salario con el cargo. Como la clave es cédula correo, las dependencias de nombre, salario y correo son incompletas, por lo que esta relación no está en segunda forma normal. En general tendremos que observar los atributos no clave que dependan de parte de la clave. Para solucionar este problema, tenemos que hacer lo siguiente para los grupos de atributos con dependencias incompletas. Tenemos que eliminar de la tabla empleados el atributo del cargo, el salario en este caso, y crear una tabla de cargos con el atributo que acabamos de eliminar. Y la parte de la clave primaria empleados de la que depende, pues la clave primaria de la nueva tabla será el cargo. Bien, ¿y cómo quedaría eso entonces? Entonces mira, aquí tenemos nuestro esquema como estaba originalmente. Y ahora bien, así debería quedar nuestro esquema. Bien, entonces para nuestra tercera forma normal, obviamente te acuerdas, te decía que debe estar en segunda forma normal. Y además, cada atributo que no esté incluido en la clave primaria no debe depender transitivamente de la clave primaria. Por lo tanto, a partir de un esquema de segunda forma normal, tenemos que buscar dependencias funcionales entre atributos que no estén en la clave. Bien, ¿y esto qué significa? Entonces lo que pasa aquí es que en general tenemos que buscar dependencias transitivas de la clave, es decir, secuencias de dependencias como la siguiente, la que observas en pantalla. Aquí la cédula es a, por ejemplo, a jefe de área, y a jefe de área es a salario, o sea a B. Y observa que A y B no pertenecen a la clave. ¿Quién es la clave aquí? Solamente la cédula. Entonces la solución a este tipo de dependencias está en separar en una tabla adicional los atributos que tengan que ver con el salario, por ejemplo el que es A y B, y poner como clave primaria de la nueva tabla el atributo que define la transitividad, o sea, el que está con la letra A en este momento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se detecta la siguiente transabilidad. Tenemos la cédula y el cargo, y la transabilidad entre cargo y salario.
Entonces, esto hace que nuestro esquema cambie. Y hagamos lo siguiente. Vamos a tener la cédula, el nombre y el cargo. Y observa que aquí hemos creado una nueva tabla que tiene el cargo. En este caso el nombre, jefe de área y administrativo. Y observa que el salario está asociado al cargo, no está aquí en la persona, está en el cargo. Y nuestra tabla de correos pues queda tal cual como se encontraba. Entonces mira cómo hemos aprendido a utilizar las tres primeras formas normales de una manera sencilla. Te invito a que hagas una práctica con cualquier tipo de información que tú quieras y simplemente aplica a ese modelo de entidad-relación estas formas normales para que sepas si el diseño que estás haciendo de bases de datos pues cumple esta normatividad. Bien, continúa aprendiendo más sobre bases de datos. Nos vemos pronto. Bien, ¿cómo te fue en tu curso? Entonces, si te ha gustado mi curso, recuerda inscribirte en mi canal y darle clic a la campanita para recibir nuevos videos. Te dejo al final varios enlaces para que continúes aprendiendo.